mucho tiempo. Son las 6:15. Era a las 6 para empezar. Hemos perdido 15 minutos. Ya, listo. Bien, vamos a empezar la sesión de hoy. Buenas tardes, no sé si en otros lugares ya serían buenas noches. Yo soy José Ernesto Fernández Chinguel, estudiante de Medicina Humana, miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Veritas, en CIEMBE, que es mi sociedad local, director del Comité Permanente de Publicaciones Científicas en SOCIMEP, que es la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana, y del Perú. Bien. Antes de iniciar, una pequeña reseña, nuevamente, las bodas de plata de los 25 años de SOCIMED en el Perú, y así que todos están cordialmente invitados. El hashtag rumbo a los 25 años, por favor. Creo que no estamos empezando. Porque no estoy viendo la transmisión. No sale. Raúl, ¿puedes confirmarme si ya empezamos, por favor? Que no sale en la transmisión. Bien, entonces continuamos. Muy bien, esto es importante siempre decir que todas las opiniones emitidas en esta presentación pertenecen al autor y no vinculan en modo alguno a las instituciones a las cuales se está representando o pueda estar afiliado. Hay algunos conceptos que son autoría propia y otros están citados a pie de página. Además, el autor declara no tener ningún conflicto de interés respecto a este tema. El contenido en la sesión pasada ya habríamos visto algunos conceptos básicos que se tendrían que saber antes de poder manejar o entender en la interpretación del programa estadístico. La definición y el manejo de una base de datos. Entonces, hasta este momento, nosotros ya podemos tener nuestra base de datos completa y ya la hemos pasado al programa estadístico. Ahora vamos a ver algunas herramientas, DoFile, el etiquetar las variables, que es una función o es una herramienta importante de visualización, explorar la base de datos y terminaremos con el análisis variado. En esta sesión va a ser la sesión un poco más extensa, ¿no? Porque vamos a ver, como ustedes ven, bastante contenido. Así que empecemos. El DoFile y el LogFile. Ahí es una captura de pantalla, son estos iconos. Este icono que se aprecia en la parte superior izquierda es el del DoFile y el que está al costado, pues no tanto aquí, este es el LogFile y este es el DoFile. Sus funciones, como hemos dicho, vamos a abrir el programa estadístico. La función de estas herramientas es de que cuando nosotros hacemos todo el análisis en el cuadro, en este cuadro de resultados, podemos perder o se olvida toda la actividad que estamos haciendo. Entonces, estas herramientas permiten guardar todas las actividades, todo el resultado que podamos obtener a partir del programa estadístico. Bien, entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, el LogFile. El LogFile te permite guardar toda la tabla de resultados. Por ejemplo, aquí sale el file, vamos a guardarlo en el escritorio. Para el hecho del curso vamos a poner curso. Ya. Y la extensión del DoFile se guarda en .smsl. Bien, al guardar aquí automáticamente en la tabla de resultados, la ventana de resultados nos aparecen que se empezó a guardar el 6 de junio de 2017 a las 18:19:30 minutos. Muy bien, entonces ya empezamos a borrar el LogFile y podemos hacer distintas acciones. Por ejemplo, vamos a crear una base, ¿no? Revisen acá entre los archivos que los hemos pasado en esta base 3. Control Shift derecha hacia abajo
control C, vamos a la base, pegamos, bien, y ya tenemos nuestra base en el programa estadístico. Bien, comenzamos a hacer acciones, por ejemplo, vamos a hacer algunos comandos nada más. Esos comandos los vamos a ver después, ¿no? Vamos a hacer otros comandos, vamos a hacer, a ver, sexo, raza, en fin, distintas características o comandos que nosotros vamos a hacer. Otra que vamos a hacer, por ejemplo, es la de chi cuadrado. Esto lo vamos a hacer más adelante, ¿sí? Por favor, así que no se preocupen. Solamente estamos demostrando cómo funciona el raw file. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, ya, digamos que hemos terminado de hacer todo el análisis estadístico, todos los cuadros, todo el procedimiento. Quizás hemos creado nuevas variables, hemos eliminado algunas variables, hemos hecho un montón de actividades. Entonces, luego de esto vamos al mismo icono de la herramienta y ponemos en registro. Nos damos un clic y lo que vamos a hacer es seleccionamos la opción que dice cerrar el archivo de registro log y ponemos OK. Bien, entonces nos dice que se cierra el archivo log en esta fecha, ¿no? Digamos que ya cerramos todo esto. Y de repente, digamos, el estudio se amplía el marco muestral y dice una nueva muestra, un ejemplo. Entonces, a partir de la nueva muestra, nosotros, ¿qué hacemos? Porque dices, hemos hecho un análisis de eso, de acá, de aquí, de acá, hemos creado tantas variables. Todo eso, para no perder esa información, nos sirve el log file. Vamos aquí al log file y nos dirigimos al archivo que habríamos guardado inicialmente. Hacemos un doble clic y va a visualizar el archivo existente. Nada más. Bien, aquí nos sale el log file, ¿no? Con las tablas de todas las acciones que hemos hecho. Por ejemplo, se empezó a guardar la tabla de edad, los resultados. O sea, básicamente te guarda toda la ventana de resultados, las tablas bivariadas que hemos hecho aquí, ¿no? Entre las variables el chi cuadrado. Listo. Hasta aquí, pues, considerar la herramienta de log file para poder identificar algunos archivos. Ahora, a continuación, vamos a ver qué pasa si empezaste a hacer el análisis y todo y no guardaste el log file. También tienes otra función o otra herramienta, la cual puede ser que es el do file. Eso está acá. Este icono básicamente es como un bloc de notas, ¿no? En este bloc de notas, tú puedes agregar todos los comandos que hayas ejecutado en el programa estadístico. Por ejemplo, vamos a hacer nuevamente la base, ¿no? Ya la tenemos copiada, ahí está la base. Bien, y empezamos a hacer algunas actividades, por ejemplo, el sexo, con la raza, y sí, esto, ¿no? Ahora, vamos al do file. En el do file lo que haces es copiar y pegar. Y acá hay algo interesante. Si uno pone cualquier cosa, digamos que es un comando errado, entonces aparece con rojo. Y ponemos otra vez después tab raza por sí mismo, entonces ya aparece. Para que puedas diferenciar de los que están en rojos con los que están normales, sin error, hacemos clic aquí en RC y todos los cerrados se van hacia arriba. Entonces, a partir de aquí, pues tú con Shift seleccionas todos esos comandos ejecutados, te diriges al log file con control V, así de simple. Bien, a partir de aquí, en el do file tú puedes, como lo dije, es como un bloc de notas, y se puede ordenar, por ejemplo, con un asterisco, puedes ordenar las tablas univariado. Digamos, es una forma de ordenar, ¿no? Aquí tablas univariado y aquí, por ejemplo, ponemos esta tabla de sexo y aquí tabla de sexo y la tabla de la raza, son tablas de univariado. Ahora, bueno, ahora aquí hacemos otra, por ejemplo, de tablas y variado. En este, hemos hecho aquí por ejemplo, tablas y variados. Listo. Y aquí le podríamos ver, por ejemplo, como otros comandos. Recuerden que en investigación es muy importante el orden que nosotros tengamos. Y uno es, la forma que tú, como quieras ordenar tus archivos de tu file, es independiente, depende del investigador. Así que, por favor, esa es una forma de ordenar. Hay muchas formas. Hay otros que utilizan estos archivos para guardar otras formas. Por ejemplo, hace poco me presentaron un archivo do donde estaban los comandos para hacer el muestreo. Y es interesante porque a partir del archivo do nosotros podemos hacer esto mismo. Seleccionamos el comando y vamos hasta ese botón donde dice ejecutar selección. En la versión en inglés dice execute.
execute do, ¿no? Entonces, seleccionamos eso y corremos al archivo de automáticamente al costado ustedes pueden observar de que aparece la tabla de resultados, ¿no? Bien, entonces en esa tabla de resultados nos aparece. Listo. Ahora, si no solamente puedes hacer uno, puedes seleccionar varios y ejecutas y automáticamente te comienzan a ejecutar las tablas. O sea, esa es la ventaja que tiene el archivo do file, ya que en el log file, como solamente guarda la tabla de resultados, tendríamos que copiar y pegar los comandos. Pero en este caso los podemos ejecutar a partir del archivo do. Esa es una de las grandes ventajas del archivo do. Bien, hasta aquí ya sabemos qué es la importancia de utilizar estas dos herramientas, ¿no? De hecho, aunque ahora puedes decir, no, sí me acuerdo los comandos y todo, pero cuando haces análisis de estudios gigantes y todo, y a veces se modifican mucho las variables, entonces se presentan ese tipo de dificultades. Bien, en el etiquetado de variables, esto es importante porque, por ejemplo, ya habríamos visto, miren, acá en la tabla del sexo, se observaban ceros y uno, pero ¿qué pasaría si la variable fuera categórica de tipo politómica? Por ejemplo, el estado civil. En esta base no tenemos un estado civil, pero podremos tener, por ejemplo, tab de la altura, no, sería tab de la variable sede. Entonces son distintas sedes y las sedes son 0, 1, 2 y 3. En total hay 4 sedes. ¿Sabes cuál es el nombre de cada sede? Eso ni siquiera yo lo sé tampoco, porque no recuerdo, esto es una base antigua. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a poner una etiqueta. Ustedes observan que en ed, aquí todas las variables que estaban en la base de datos son números, ¿no? Y solo números y no se podrían aceptar palabras. Por ejemplo, acá hay palabras y esas palabras o también palabras combinadas con números salen en la columna de color rojo. O sea que está mal llenado y no es correcto esta base. Entonces, para poder diferenciar entre 0, 1, 2, 3, le ponemos una etiqueta. Para crear una etiqueta vamos a este botón, es lo más fácil que podemos hacer, manejar variables. Nos sale una nueva ventana y puro clic seleccionamos a la variable que vamos a etiquetar. En este caso empezaremos por el sexo. Bien, al costado derecho le asignamos el valor de etiqueta, pero en este caso no tenemos una etiqueta creada. Y como no existe la etiqueta, tenemos que crearla. Ponemos al costado en el botón de manejar. Aparece una nueva ventana, pones crear etiqueta y te sale una nueva ventana donde dices, ¿cómo quieres que se llamaba la etiqueta? Vamos a poner la etiqueta, se va a llamar WSSex. No, solamente para diferenciar del nombre que es de la variable que es sex. Entonces, WSSex. Listo. Aquí ponemos el valor de la variable. Recuerden que habíamos dicho 0 se le atribuye al sexo masculino, ¿no? Y el 1 se le atribuye al sexo femenino. Bien, entonces añadimos acá al costado, vamos a añadir acá. Ya tenemos esto, ponemos OK, ponemos cerrar. Y ahora otra vez seleccionamos la variable en cuestión que queremos crearle la etiqueta, que es el sexo. Y aquí ya nos sale la etiqueta creada, que es SSX. Ponemos OK. Bueno, ponemos ahí y ponemos aplicar. Una vez que se aplica, cerramos esta ventana y volvemos a hacer tab, por ejemplo, del sexo. Y ya nos aparece la etiqueta. Aquí, masculino, femenino, ¿no? Y si vamos a la base de datos, aquí salen ya con letras azules. Es correcto el llenado. Y si tú quieres modificar algún dato, por ejemplo, este es masculino, que recordando que el sexo masculino se le atribuye el número 1, entonces le ponemos 1 y se crea un sexo femenino. Bien, como no vamos a realizarlo como estaba a ser, masculino. Bien, de esa forma nosotros podemos determinar, inclusive, y para crear más sedes es lo mismo, ¿no? Ahora vamos a hacer, por ejemplo, otra de las variables que está en esta base es la de FUMA. Recuerden que la variable outcome es siempre el 1, que es el sí, y la otra es la variable 0, que significa no. La outcome es el 1, 0 es el no outcome. Bien, vamos a hacer el etiquetado nuevamente, vamos a manejar variables. Buscamos la variable en cuestión, que en este caso sería FUMA. Por aquí debe estar, aquí está. Como no se ha creado una etiqueta de este tipo de variable, vamos a manejarlo
vamos a crear la etiqueta, ¿no? Y ahí podemos poner nuevamente de los que sí, slash no. Bien, como quiera, ¿no? O sí, bien bajo no, de los que no fuman. Sin embargo, ya ustedes saben los siguientes procedimientos de que le ponemos acá valor de 0 para 1, perdón, 0 para los que no fuman y 1 para los que sí fuman. Entonces, para hacer otra forma, si tú quieres sentirse más hacker, todo esto observado aquí, de que aparecen estos comandos. Entonces, vamos a hacer el etiquetado de fuma, si fuma o no fuma, con solamente tecleando, sin hacer clic. Es otra forma de cómo crear etiquetas. Es un label, define, definir, vamos a poner si no, se va a llamar la etiqueta si no. El valor de 0 se le va a asignar a los que no fuman y el valor de 1 se le va a asignar a los que sí fuman. Perfecto. Luego, hacemos un enter y ya hemos creado la etiqueta. Listo. Ahora vamos a asignarle la etiqueta. Entonces hacemos lo mismo. Aquí, label, la misma sintaxis. Ahora ponemos la variable, la variable se llama fuma. Y en la etiqueta que le hemos asignado es la etiqueta sí, no, ¿verdad? Así tal cual está aquí. Hacemos un enter. Bien. Y a continuación ponemos tab de fuma. Ya nos sale con la etiqueta no y sí. De esta forma esta es otra forma de cómo hacer el etiquetado. Pueden hacerlo tanto como clics, como con puros clic aquí en este cuadro, o pueden hacerlo mediante esta forma. Es al gusto del cliente. Muy bien. Luego que aquí justamente está el ejemplo de los que sí y no. Bien. Ahora, a continuación, vamos a hacer sobre la exploración de una base de datos. Para explorar una base de datos, esto es interesante. Vamos a utilizar algunos comandos inicialmente. Por ejemplo, cuando iniciamos el statout, se suele empezar por el comando setMoreOf. El comando setMoreOf es básicamente para esto. Por ejemplo, vamos a hacer una tabla gigante. La tabla es muy gigante. Hay gente que no alcanza en este recuadro. Y nos da la opción de more o ver más. Hacemos clic hasta que por fin podamos ver. Para evitar esta opción, entonces vamos a desactivar esa opción como set more off. Así. Ahora, cuando volvamos a hacer esa tabla gigante, ya nos sale completa la tabla gigante. Para eso sirve este comando, set more off. El comando help es interesante porque nos ayuda para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el mismo help nos abre una ventana en el que nos puede buscar ayuda acerca de un comando, aquí al costado, ¿no? Ponemos tab, por ejemplo, y nos sale todo cómo podemos usar ese comando. O simplemente podemos hacer help y al costado escribimos el comando para saber cómo es la sintaxis. Y como ven, el comando se llama tabulate, ¿no? Y se utiliza de esa forma, tabulate tal. Esa es la forma de la sintaxis que debe utilizarse. Ya lo habíamos utilizado. Como dijimos en la sesión anterior, los comandos en Stata pueden resumirse en tabulate, por ejemplo, el sexo, se puede resumir en tab de sexo o tab de sexo también. Pueden resumir tanto el nombre como variables. A veces se puede interferir entre que existan otras variables similares o que existan comandos similares que tengan las tres iniciales similares. Bien, entonces para eso sirve el comando help, para cualquier cosa. Además de eso, cabe resaltar, hay que mencionar de que podemos ir a la sección de ayuda, hay un PDF que nos puede dar todos los comandos que existen en el programa. Este es un glosario de comandos, ¿no? Mira, aquí está. En el glosario de comandos vamos a observar, por ejemplo, estos son algunos de cómo se aplican algunas pruebas. Aquí, por ejemplo, comandos como el codebook, como el data. Miren cuántos comandos existen en el Stata. Y así, y así, y así. Hoy solamente vamos a ver algunos, los que nos pueden ser de utilidad, ¿no? Inclusive existen comandos para crear gráficas y todo. Interesante, ¿no? Si quieren, por ejemplo, saber acerca de matrix, pones aquí y te sale cómo hacer una matriz a partir del comando stat. Y si te quieres ahorrar el tiempo y quieres, por ejemplo, help matrix, te sale aquí como, aquí dice, bueno, en este caso no nos observa bien.
Por ejemplo, vamos a hacer de este comando help codebook. Aquí nos dice cómo se usa y cuál es la sintaxis que debe seguirse. Existen muchos comandos y, como se ha hecho siempre, la investigación y todo este terreno de la estadística es muy útil a que ustedes lean todo lo que sea posible y aprendan. Ahora, otro comando que vamos a utilizar es justamente que acabamos de el describe. No, escribe, que es. En este comando te dice todas las variables que estás midiendo y algunas características, ¿no? Como la etiqueta que se ha creado, por ejemplo, aquí en este se ha creado la etiqueta sexo, el valor de una etiqueta. Y esta función, ¿se acuerdan que cuando decíamos en la primera fila en el Excel, la primera fila, al menos una letra debe llevar en mayúscula? Sirve para poder crear esta etiqueta. Si es que no hubiese llevado ninguna mayúscula, entonces este espacio estaría vacío. Por ejemplo, el peso. El peso en el Excel estaba con minúscula todas las palabras y por lo tanto no aparece aquí. Por eso es que decíamos que se recomienda solamente para observar que la variable tiene alguna etiqueta en específica. Bien, otra de las comandos que vamos a utilizar es el codebook. Bien, este comando es interesante porque nos dice a partir de cada variable y nos hablan. Por ejemplo, vamos a ver una variable aquí. Mira, la variable fuma. Es una variable de tipo numérica, tiene la etiqueta del sí, no, el rango, el mínimo es el 0 y el máximo es el 1, o sea que es dicotómico. Inclusive acá nos dicen las frecuencias, ¿no? Las frecuencias dice 45, 16, de los que sí fuman, aquí está con la etiqueta, de los que no fuman, los 45. Valores perdidos no nos dan ningún valor perdido. Eso es bueno, o sea que todos los valores están completos. Por ejemplo, aquí nos está observando que hay un valor perdido de 261, ¿no? O acá 33 valores perdidos de 261 en esta variable. Entonces, más o menos a verificar que nuestra hoja esté bien, correcta y ver los perdidos. Ahora, list. Este comando de lista nos ofrece una sábana de forma individual para cada encuesta o cada individuo que se entreviste. Por ejemplo, en la encuesta 254, su ID 254, la sede que es 3, su altura es 1, se le asigna sexo femenino, la raza 1, edad de 20 años, así. Todas las variables que estás midiendo en una sola sábana respecto a una sola variable. Para eso nos sirve. Solamente ver. Ahora, summarize. Este comando summarize nos sirve para dar una tabla en resumen de todas las variables, pero con los datos observados, la media, la desviación estándar y los rangos mínimos y máximos. Bien, entonces, esa es la funcionalidad. Por ejemplo, aquí podemos observar también de 0 a 1 observaciones, es el ID. Del sexo, mira, hay 0 y 1, o sea, también aquí es dicotómico. Pero aquí, por ejemplo, entre la edad mínima es 18 y 89 años. Y como todas las variables, perdón, como todos los comandos, también se pueden resumir como sum, ¿no? Y te sale el mismo cuadro. Ahora, si tú no quieres tener toda esta tabla gigante, puedes poner sum y la variable numérica, porque esto evalúa más variables numéricas, y te sale específicamente la variable numérica con su media, su división estándar, su rango mínimo y el máximo. Perfecto. Ahora el histogram también es una que nos ayuda, por ejemplo, el histogram de la edad. Aquí nos aparece, está cargando, y aquí aparece el histograma. ¿Cómo se distribuyen las edades? Miren, hay una edad frecuente entre los 40 y 60 años. ¿Cuál será esa edad? ¿No? Para saber qué edad es lo que hacemos una tabla de frecuencias. Con tablet, por ejemplo, tablet de la edad, ya aparece una tabla de frecuencias. Y observamos, ¿no? Decimos 40 años y efectivamente la edad de 49 años es la edad más frecuente en este estudio, ¿no? Muy bien. Ahora eso también estas son tablas cruzadas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si quiero saber cuántos de los que tienen los de sexo masculino, del sexo fuman, dependiendo del sexo, por ejemplo? Aquí, ¿no? 82 personas no fuman y son del sexo masculino. Digamos, 6 personas sí fuman y son del sexo femenino, ¿no? Eso sirve para saber la distribución y ya para el análisis variado ya cuando van a pasar estos datos a su tabla. Entonces, podemos hacer otra forma. Por ejemplo, para evitar escribir el comando anterior,
en su teclado, por favor, en la parte derecha, siempre aparece casi en la parte derecha del teclado, una tecla que se llama repag. Lo voy a escribir, así se llama repag. ¿Qué se llama esa tecla? Cuando presionan esa tecla te sale el último comando ejecutado. Y si sigues presionando te sale el último, el primero, el otro, y sigue el anterior. Bien, vamos a hacer un punto y vamos a hacer así. El último comando tab fuma. Para abreviar y hacer las cosas más rápido. Bien, entonces en tab sexo fuma, le ponemos una coma y hacemos call. ¿Para qué sirve esto? Nos sirve para ver el porcentaje en columnas. Entonces, cuando ya tenemos el porcentaje en columnas, decimos, por ejemplo, el 33.47% de los que no fuman son del sexo masculino. El 37.50% de los que sí fuman son del sexo femenino. Entonces, esto más esto suman el 100%. ¿Se entiende, no? Ahora, esa es la forma en columnas, pero digamos, yo quiero saber el porcentaje, la sumatoria, pero en filas. Ah, ya, para hacer en filas, ponemos el repag. En vez de col, ponemos row. Esa es una tabla cruzada. Bien. En el row, podemos observar ahora la interpretación distinta. Antes empezamos por columnas, ahora empezamos por filas. Por ejemplo, el 10.87% del sexo masculino sí fuman. Bien. Y acá, por ejemplo, el 96.45% del sexo femenino no fuman. Entonces, la sumatoria de esto más esto es el 100%. La sumatoria de esto más esto es el 100%. De esa forma podemos interpretar, es la correcta interpretación de acuerdo al porcentaje entre las columnas y filas. Muy bien. Ahora, solo para los frikis, esta tablita que aparece key es la llave supuestamente, ¿no? Puedes hacer lo mismo y si no quieres que aparezca le pones así, ¿no? Ok. Ya no sale la tablita. Solamente para la gente que le gusta friquear. Bien, y otra de los comandos es la de drop. Es, digamos, drop es para borrar una variable. Vamos a seleccionar ahora drop y espacio, seleccionas una variable, por ejemplo, esta variable. No quiero saber de esta variable, la quiero eliminar y se borra, ya no está aquí, no aparece. Para eso sirven. Estos son algunos comandos. Bien. Ah, esta tabla gigante, no lo he leído. Dice que todos los comandos deben ser escritos en minúsculas. Minúsculas, que están escritos. En minúsculas. ¿Por qué? Porque si lo escribes en mayúsculas, por ejemplo, vamos a hacer tab, no te sale, no lo reconoce. Entonces, siempre se escribe en minúsculas. Muy bien. A continuación, ahora sí empezamos lo bueno. Espero que todos estén muy atentos hasta esta parte. El análisis univariado. Bien, en el análisis univariado, como su mismo nombre lo dice, es un análisis para una sola variable. Es un análisis básico, primario, en las cuales se van a presentar características o propiedades de las personas que se miden de una sola forma o en modo univariado. Recordando, haciendo un remember de lo que decíamos en la sesión anterior, existen dos tipos de variables de acuerdo a su origen, ¿no? Las variables categóricas o también llamadas cualitativas y las variables numéricas también llamadas cuantitativas. De las variables categóricas cualitativas observamos que se pueden presentar en sus tablas con frecuencias y porcentajes. Sin embargo, para las variables numéricas y cuantitativas tendríamos que presentar medidas de tendencia central como lo son la media y la desviación estándar, perdón, medidas de tendencia central que son la media y la mediana, y la medida de dispersión que son la desviación estándar y los rangos. Entonces, ¿pero qué pasa aquí en las variables numéricas? Primero hay que determinar la normalidad o la distribución normal de estas variables numéricas. Para determinar la normalidad se hacen a partir de métodos gráficos o métodos numéricos. Bien, ahora si observamos, digamos que obtenemos que la respuesta a los métodos gráficos y numéricos nos resulta que tiene una distribución normal, la variable numérica. Entonces, la representación en las tablas de que se presentan las tablas científicas, diremos que si hay una distribución normal, las presentamos en media y desviación estándar. Y si hay una distribución no normal, las presentamos en mediana y los rangos intercuartílicos.
En este caso se eligen los rangos intercuartílicos porque son los que más se aproximan a la mitad, que son los rangos 25 y 75. Esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Muy bien, entonces, se ha entendido esta parte. A continuación, vamos a ver algunas formas, los métodos gráficos para determinar. En este caso, existen muchos métodos gráficos, hay varios, y también existen varios métodos numéricos. Para empezar, vamos a utilizar de métodos gráficos el histograma y la hoja de tallos, tallos y hojas, y el gráfico de tallos y hojas. Y la otra, de métodos numéricos, vamos a hablar de Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia o el SK-test. Cortosis, el test de cervicortosis. Bien. Bien, recordamos siempre que la normalidad siempre ha sido representada de una forma unimodal, por ejemplo la que está aquí, una sola moda, y es simétrica a ambos lados, de ancho con su anchura y su ancho determinado, ¿no? Su cervicortosis determinada. Bien, entonces para evaluar histograma, lo que hacemos en el programa estadístico es poner its, espacio de la variable numérica, coma, normal, o normal, normal para que pueda vernos. O sea, por ejemplo, en este estudio vamos a poner el histogram. El nombre completo es histogram, pero lo podemos resumir en it. Ponemos edad. A continuación, coma, normal. Normal. O no. Yo pongo siempre no. Esto aparece aquí, miren. La curva de normalidad es esta, la campana de Gauss. Es unimodal, simétrica a ambos lados. Una curva perfecta, bonita. Nos compara con la del estudio. Podemos observar, por ejemplo, en este gráfico, empieza con un pico, disminuye, aumenta, baja, otra vez aumenta muy fuerte, otra vez disminuye, así está inestable, ¿no? Podríamos decir, al menos en el gráfico, que este tiene una distribución no normal, porque no se le parece mucho a la curva de la normalidad. Y es efectivamente es la misma gráfica que aparece aquí en la diapositiva. A su costado, podemos observar en otro estudio en los cuales sí se habría aproximado más a la curva de normalidad. Miren, es una punta unimodal y simétrica a ambos lados. De esa forma evaluamos nosotros la normalidad respecto al histograma. Ahora, con la gráfica de tallos y hojas, es una gráfica que nos dice la frecuencia, no sé si se forma como un arbolito. El comando en cuestión que se utiliza es stem y la variable. Vamos al stata y ponemos, por ejemplo, stem y la variable edad en este caso. Miren, esta es la distribución que tenemos del stem y la edad. Un pico, disminuye, aumenta, otra vez. Aparentemente, miren, se parece un poco a la distribución normal, pero este tiene el pico muy, muy arriba, o sea, la cortosis está muy ancha, no la frecuencia. Entonces, no se le parece a la campana de Gauss. Tampoco diríamos que a partir de las tallos y hojas no es una curva normal. Bien, ahora, en las pruebas de los métodos numéricos, tenemos la prueba de Shapiro-Wilk, SK-test y Shapiro-Francia. Es simple, para estas tres pruebas vamos a obtener un valor, un P. Este P significa, o sea, le atribuye que cuando es mayor que 0.05, entonces existe una distribución normal. Y cuando este P es menor que 0.05, se le asigna una distribución no normal. Por ejemplo, vamos a empezar en esta misma base, vamos a hablar el Shapiro-Wilk, ese Wilk con el comando y la variable edad. Obtenemos 0.006. Según esta prueba, es no normal. Ahora hablamos con el SK-test, SK-test de la edad, y no tenemos un 0.27 y eso es mayor que 0.05. Según esta prueba numérica, tiene una distribución normal. Ahora, si ponemos Shapiro-Francia, observamos que 0.06, entonces es mayor que 0.05 por poco, y si lo rondeamos sería 0.07, entonces sí tiene una distribución normal de acuerdo a esta prueba. Como ven,
Estas pruebas difieren entre sí. Hay ocasiones en las que las tres marcan que es normal y otras que alguna marca sí, otra que no. Entonces, para poder mejorar o ampliar o determinar esto, vamos a hacer este comando, que es un comando interesante, es expandir el marco muestral. Expand. Y vamos a elegir un número, en este caso vamos a elegir 5. Por 5, vamos a multiplicar a todo el marco muestral por 5. Bien, y ahí nos dice que se han creado 1044 observaciones. O sea, nuevas observaciones, nuevos individuos. Se ha creado nuevo, se ha expandido, se ha multiplicado todo por 5. Y volvemos a hacer las mismas pruebas, ¿no? Por ejemplo, ese will de la edad. Ponemos SK-test de la edad y el Shapiro Francia. Bien, y aquí podemos observar efectivamente que todas ya son menores que 0.05. Sí o sí. Y si todas son menores, entonces diríamos que es una distribución no normal. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué cuando ampliamos el marco muestral se observa que no es una distribución no normal, al menos en estas pruebas? Lo que pasa es de que al menos la prueba de aquí, la que salieron, la de SKT, la de Shapiro Francia, son pruebas que se dejan influenciar por el tamaño de la muestra. Por lo tanto, si más se amplía el tamaño, entonces estas más se expresan de una forma no normal, ¿no? Lo que acabamos de observar. Muy bien. Entonces, para evitar esto, una recomendación, lo que pasa es de que estas pruebas de Shapiro-Wilk, existe la teoría estadística que dice que se utilizan a partir mayor a 30, menor a 30, algunos dicen, o sirven para muestras pequeñas, más o menos una aproximada de 100 o 150 muestras pequeñas. Entonces ahí podremos atribuir o podremos utilizar las pruebas, estas pruebas numéricas. Sin embargo, cuando el marco muestral es muy amplio, se recomienda considerar bastante los histogramas o los tallos de hojas o también la densidad de distribución. Ese es otro gráfico que también pueden ver. Bien, hasta aquí, entonces ya podremos haber determinado la normalidad de tu variable numérica. Si nos hace recordar Homero Simpson nuevamente, de que si tu variable numérica es normal, lo expresaremos en media de desviación estándar. Y si es no normal, en mediana y rangos intercuartílicos. Según tantas pruebas que hemos utilizado en esta misma base, la variable edad es de distribución no normal. Y si es de distribución no normal, lo vamos a expresar en las medianas y los rangos intercuartílicos. Ahora, ¿cómo obtenemos la mediana y los rangos intercuartílicos? Vamos al programa estadístico y ponemos con sum o summarize la variable en cuestión, la edad, y a continuación ponemos detail o detalles. Pero para resumir ponemos D, nada más, ¿no? Es lo mismo. Nos aparece una nueva resultado donde dice que la media es de 47.04, la división estándar de 15.49, no, la mediana es de 47, los rangos intercuartílicos en los percentiles 25 y 75 le corresponden a 37 y 57 respectivamente. En los rangos generales observamos que la edad menor es de 18 años y la edad mayor es de 89 años. Hay observaciones como habíamos inflado, ¿se acuerdan? Eran 281, lo hemos multiplicado por 5, entonces ahora hay 1305 observaciones, ¿no? La varianza, el sesgo y la kurtosis. Bien, eso podemos obtener a partir del sum de la variable edad. Y ya sabríamos, como salió normal, vamos a considerar la mediana y los rangos intercuartílicos 37 y 57. Muy bien, entonces para hacer esto, vamos a hacer un ejemplo. Miren, por ejemplo, es una tabla científica. Las tablas científicas tienen estas características. El título, obviamente. Hay un interlineado superior, le sigue otro, inclusive algunos le dan un sombreado y un interlineado inferior. O sea, solamente hay 3 líneas en una tabla científica. Para cada categoría hacemos 3 espacios, por ejemplo, género. En este caso habíamos dicho que no se utiliza la palabra género, sino sexo. 3 espacios masculino, 3 espacios femenino. Y así, ya al costado aquí ponemos la distribución. Aquí, por ejemplo, n, que es la frecuencia,
Esto más esto suman 90 y este es porcentaje. Muy bien. El porcentaje de cada uno que le corresponde. En este caso, la variable edad le ponemos un asterisco y abajo dice que se han medido la mediana y los rangos intercuartílicos 25 y 75. O sea, hace que el primer número que vamos a ver aquí, la mediana, es de 39 y el segundo número de los percentiles, perdón, de los rangos intercuartílicos 25 y 75 son 26 y 70 respectivamente. Muy bien. Otra característica más que podemos ver, en una tabla, depende de la revista donde estés publicando, se colocan comas decimales, no puntos, ¿no? Estos asteriscos se pueden utilizar no solamente para poder características de la edad, también, por ejemplo, en este caso procedencia, me ha puesto con, no sé cómo se llama esto, dice que 2 pacientes no precisan la procedencia, por eso la sumatoria no suma 90. O en este caso, el grado de instrucción dice que 6 pacientes no precisan el grado de instrucción. Por lo tanto, la sumatoria de esto no llega a 90, sino más 6, entonces ya son 90. Y ha costado sus porcentajes. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Vamos a crear un nuevo aquí. Por ejemplo, vamos a poner características. El n y el porcentaje. Como habíamos dicho, el interlineado, bueno, ponemos en negrita, interlineado superior, interlineado inferior y un sombreado. Bien. Como uno lo que vamos a hacer, por ejemplo, de la edad. Hacemos en negrita la edad. No le ponemos un asterisco porque abajo vamos a determinar en qué se ha medido. Y como hemos visto aquí, la edad, la mediana es, y salió en distribución no normal, ponemos la mediana que es 47. Y los rangos intercuartílicos serían 37 y 57. ¿No? A ver, aquí. 37 y 57. Bien. Ahora vamos a ver el sexo. Por ejemplo, otra variable, una variable categórica, el sexo. Hacemos 3 espacios, 1, 2, 3, masculino. 1, 2, 3, femenino. Y para determinar la frecuencia y porcentaje, vamos aquí, ponemos tabulate o tab del sexo. Y observamos, por ejemplo, masculino hay 460. Ya, masculino 460. Y representan el 35.25%. Recuerden que aquí estamos, por ejemplo, para una... Estamos hablando en español, es en comas, es en inglés, es en puntos. 845, aquí sería 845, y el porcentaje sería 64,60. 64,75. 75. Aquí vamos a corregir, hago un fotopunto. Luego de esto, digamos que son las variables todas, hacemos un interlineado inferior y el asterisco que tenemos pendiente arriba le ponemos mediana y rangos 0. Wow. Bueno, usualmente esto lo podemos unir, vamos a la derecha, aquí arriba se pone, esto se une, se pone el título. O sea, esto usualmente lo une, aquí pongo el título, por ejemplo, tabla 1. La 1, digamos, frecuencia de tal... Un estudio, por ejemplo, digamos que este es un estudio de madres con depresión. Del hospital tal. Y la fecha, ¿no? Sería, como junio 2017. Y con esto ya tendríamos nosotros nuestra primera tabla del análisis univariado. Vamos a un Word, ¿no? Y en el Word ya pegamos nuestra, perdón. Ya teníamos nuestra tabla, ¿no? Recuerden, esto lo ponemos en justificar. Y uno lo escribe como uno quiera. De esta forma nosotros armamos tablas científicas.
Muy bien, entonces ya sabemos cómo se arma una tabla científica para al menos el análisis univariado. Con esto ya habríamos terminado al menos la primera parte de los estudios que son descriptivos. Recuerden que los estudios observacionales se dividen en observacionales analíticos y descriptivos. Vamos a, vamos a llegar a todos los analíticos y al menos con esta es la primera tabla inicial, la cual muchos presentan al iniciar al presentar su trabajo final. Bueno, eso sería todo por esta sesión. Muchas gracias. Cualquier duda o consulta, por favor, o sugerencia, la pueden hacer a mis correos, que pues ernesto932@hotmail.com, ernestofc932@gmail.com. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias. A ver si cortamos la transmisión. Bien, listo. Muchas gracias, Raúl. Cualquier cosa, estamos comunicando. Si es que digan dudas, me pueden llevar al correo o también pueden escribirme por donde quieran. Esto sería todo. Nos vemos hasta el día miércoles entonces. Saludos.